Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Si estas historias te gustan, dale like y suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. La pala pesaba más de lo normal esa noche. No por el barro, sino por el cansancio que ya no se me iba ni durmiendo. Tenía las manos agrietadas y un olor permanente a tierra vieja que no se quitaba con jabón. Cuando trabajas como sepulturero el cuerpo aprende rápido que no todo lo que se entierra se queda quieto. El aviso llegó después de las 10. Entierro inmediato, sin velorio, sin familiares presentes. El encargado dejó la carpeta sobre la mesa sin mirarme. Eso ya era mala señal. El nombre era Eladio Mena. Nada más. Sin fecha larga, sin observaciones, solo un sello raro en la esquina, un círculo atravesado por una línea vertical. No era municipal. No era forense. No pregunté. En este trabajo, las preguntas solo sirven para quedarse sin horas. Lote viejo, dijo el encargado. Y hazlo rápido. El lote viejo estaba al fondo del panteón, donde las lápidas ya no tenían letras sino cicatrices. Ahí la tierra no se comporta como tierra. Es dura arriba, blanda abajo, como si hubiera aprendido a engañar. Llegué con la lámpara, la pala y el pico. La estaca marcaba el lugar exacto. No tenía número. Solo el mismo símbolo tallado con cuchillo. Me dio una punzada detrás de los ojos al verlo, como si el cuerpo reconociera algo antes que la cabeza. Clavé la pala. La tierra se dio mal, pegajosa. Al segundo golpe subió un olor dulce, metálico, que no correspondía a la humedad ni a la descomposición normal. Me tapé la nariz con el antebrazo y seguí. Detenerse solo hace que el miedo tenga tiempo. A poco más de 1 metro, el pico golpeó madera. No sonó como ataúd. Sonó seco, cerrado, contenido. Aparté la tierra con cuidado y apareció una caja pequeña, negra, sin herrajes. En el centro tenía marcado el símbolo. No debía tocarla. Lo supe sin pensar. Era una certeza física, como cuando el cuerpo se tensa antes de un golpe. Iba a avisar por radio cuando escuché un murmullo. No venía del aire. Venía de abajo, de la caja. No eran palabras claras. Era una vibración, una presión, como si algo respirara sin pulmones. Tragué saliva y llamé al encargado. Hay algo aquí, dije. Una caja que no figura en el plano. El silencio del otro lado fue largo. No la abras, respondió al fin. Tápala. Cava al lado y termina. ¿Qué es? No es tu problema. Y hazlo antes de que lleguen. No explicó quiénes. La radio se cortó. Cubrir la caja fue fácil. La tierra la tragó rápido, como si hubiera estado esperando. Pero el murmullo no desapareció. Cambió. Se volvió más cercano, como si ya no viniera de un punto sino del suelo entero. Abrí la fosa al lado. Allí la tierra estaba demasiado blanda. A los pocos minutos encontré tela. Una manta gris enrollada. Al retirar el barro apareció una mano. No era hueso. Era carne. Pálida, hinchada por la humedad. En la muñeca tenía un hilo rojo, apretado. En el dorso, quemado en la piel, el símbolo otra vez. Me quedé quieto. El cuerpo intenta negar lo que ve, pero hay cosas que no admiten excusas. Los dedos se movieron. Fue lento. ¿Intencional? Como si esa mano supiera que yo estaba ahí y quisiera dejarlo claro. Di un paso atrás y choqué con el borde de la fosa. En ese momento escuché pasos en la grava. Más de uno. No apurados. Seguros. Apagué la lámpara y me agaché. 3 siluetas aparecieron entre las lápidas.
trajes oscuros. Ninguno llevaba uniforme. Uno cargaba una caja larga. Otro revisaba las estacas con una linterna pequeña. El tercero caminaba con calma, como si el lugar le perteneciera. Se detuvieron donde estaba la caja negra. Se abrió, dijo uno. Siempre pasa, respondió el del centro. Busca aire. El de la linterna empezó a cavar justo donde yo había tapado. No dudó. Sabía exactamente dónde estaba. La madera apareció rápido. Yo me quedé congelado. Debajo de mí, la mano volvió a moverse. Rozó mi tobillo. Sentí los dedos cerrarse con desesperación, no con torpeza. ¿Con intención? Hay alguien más, dijo uno, mirando hacia mi fosa sin verme. El hombre del centro habló hacia la oscuridad. No te escondas. Los sepultureros siempre terminan siendo parte. La mano tiró. Perdí el equilibrio y caí dentro de la fosa. Golpeé con el hombro. La manta se me pegó a la cara, húmeda, pesada. Sentí un cuerpo debajo, no rígido, sino tenso, como si aún resistiera. Arriba no hubo gritos ni sorpresa. Solo procedimiento. No enterramos personas, dijo el del centro, con voz tranquila. Enterramos salidas. El murmullo regresó, ahora desde todos lados. No era sonido. ¿Era presión? ¿Necesidad? Intenté gritar, pero la manta me llenó la boca. La mano me sujetó con fuerza, como si yo fuera lo único firme en un suelo que se abría. Sentí algo frío rozarme la mejilla. No era una mano. Era una boca buscando aire. La tierra empezó a caer. Rápido. Mucha. No como relleno, sino como cierre. Mientras la oscuridad me cubría entendí lo esencial, no me estaban matando por error. Me estaban usando. Un nombre reemplazando a otro. Un cuerpo sosteniendo lo que no debía salir. La última imagen fue el símbolo en la estaca contra el cielo nocturno. Al amanecer, el registro diría que Eladio Mena ya estaba enterrado. Y nadie preguntaría por mí. Si continúas aquí, suscríbete al canal. No recuerdo la última vez que sentí respeto por un cadáver. No desprecio, no miedo. Respeto. Después de tantos años, los cuerpos se vuelven peso, trámite, olor. El problema empieza cuando dejan de comportarse como eso. El cementerio donde trabajo ahora no es municipal. Pertenece a una asociación privada que administra entierros especiales. Familias con dinero, muertos sin preguntas, terrenos cerrados al público. Me pagaban mejor que en el pueblo, y eso fue suficiente para que no pidiera demasiadas explicaciones. Mi turno era nocturno. Siempre nocturno. Decían que era para no cruzarnos con visitas, pero yo sabía que no querían testigos. La primera semana fue normal. Ataúdes sellados, mausoleos nuevos, tierra limpia. Pero al octavo entierro empecé a notar algo, todos los cuerpos llegaban con los pies atados. No con sogas visibles. Atados por dentro. Al acomodarlos en la fosa, sentía la rigidez extra en los tobillos, como si los huesos estuvieran sujetos con alambre. Pensé en procedimientos médicos, en protocolos raros. Me convencí de no tocar más de lo necesario. Hasta que llegó el cuerpo sin caja. Era una madrugada sin viento. El cielo estaba bajo, pesado. El camión se detuvo frente al sector norte, donde las tumbas todavía no tenían lápidas. 2 hombres bajaron el cuerpo envuelto en plástico negro. No había ataúd. Solo un formulario doblado y una orden clara, enterrarlo así. ¿No va en caja? Pregunté. Uno de ellos me miró como si yo hubiera hablado en otro idioma. No, dijo. Y no lo destapes. Cuando se fueron, quedé solo con el bulto. El plástico estaba tenso, como si lo de adentro empujara. No se movía, pero tampoco descansaba.
cavé en silencio. La tierra de ese sector era distinta, más clara, más seca. Agradecí eso. El trabajo fluía sin resistencia, como si el suelo cooperara. Al bajar el cuerpo sentí algo que no había sentido antes, rechazo. No asco. Rechazo físico. Como si el hueco no quisiera recibirlo. El plástico crujió al acomodarlo. Me alejé rápido y empecé a cubrir. A la tercera palada, escuché un golpe seco desde abajo. Me quedé quieto. El sonido se repitió, más débil. No era madera. No era metal. Era carne contra tierra. Me dije que era el aire escapando. Siempre hay gases. Siempre hay movimientos. Me obligué a seguir. Entonces sentí el olor. No era descomposición. Era algo más ácido, más vivo. Como sudor atrapado durante días. Dejé la pala. Me agaché y, sin saber por qué, toqué el plástico con los dedos. Estaba tibio. Retiré la mano de inmediato. La razón me gritaba que no siguiera. Pero el cuerpo ya había reaccionado. Cuando uno trabaja con muertos, aprende que el miedo llega tarde. Siempre llega después del contacto. El plástico se tensó. No vi el movimiento. Lo sentí. Una presión desde dentro, como si algo se acomodara. Luego, una voz. No palabras. Un intento. Un sonido apagado, contenido, que buscaba salida. Retrocedí. La lámpara me temblaba en la mano. El formulario doblado estaba en el suelo. Lo abrí sin saber qué buscaba. El nombre no coincidía con el registro del camión. La fecha de defunción estaba en blanco. En observaciones solo decía, retención fallida. El plástico volvió a moverse. Esta vez, claramente. Un empuje desde el centro, seguido de varios golpes cortos, desordenados. No era fuerza desesperada. Era insistencia. Miré alrededor. Nadie. El cementerio privado estaba rodeado de muros altos y sensores. Nadie iba a venir a ayudarme. No, dije en voz baja, sin saber a quién. No es así. El golpe se detuvo. Durante unos segundos hubo silencio. Pensé que había terminado. Pensé que todo había sido sugestión. Entonces algo empujó desde abajo con violencia. El cuerpo se giró dentro del plástico, marcando una forma humana clara. Una rodilla. Un hombro. Una cabeza intentando levantarse. El sonido que salió ya no fue intento. Fue rabia. Caí sentado en la tierra. Quise correr, pero las piernas no respondieron. Miré la fosa y entendí algo que me hizo frío por dentro. Ese cuerpo no estaba muriendo. Estaba conteniéndose. El plástico empezó a rasgarse desde dentro, lento, como si quien lo rompía supiera que no debía hacerlo de golpe. Un dedo apareció. Luego otro. Las uñas estaban negras, gastadas, como si hubiera estado rascando durante mucho tiempo. Me levanté y di un paso atrás. El protocolo decía cubrir y avisar. Pero no había protocolo para esto. El cuerpo logró sentarse dentro de la fosa. El plástico colgaba en tiras. Vi el rostro a medias, hundido, con los ojos abiertos y secos. No me miraba. Miraba el cielo, como si no pudiera creer que todavía existiera. No me dejaron salir, dijo, con una voz rota que no parecía humana. Me guardaron aquí. Quise responder, pero no tenía palabras. Sentí una vergüenza profunda, como si yo hubiera sido parte de algo que no entendía. El cuerpo intentó levantarse. Las piernas no respondieron. Estaban rígidas, deformadas, como si algo interno las mantuviera unidas. Extendió un brazo hacia mí. No cierres, dijo. Si cierras, vuelvo. Escuché motores a lo lejos. Los mismos del camión.
Las luces aparecieron sobre el muro. Alguien gritó mi nombre. El cuerpo se agitó. Ellos, susurró. Ellos atan. Ellos guardan. Los hombres entraron corriendo. No parecían sorprendidos. Uno sacó una jeringa grande. Otro empujó el cuerpo de vuelta al fondo de la fosa con una calma que me heló. Ayuda, me ordenaron. Es parte del trabajo. Negué con la cabeza. El que llevaba la jeringa me miró sin enojo. Si no ayudas, te quedas. Inyectaron algo. El cuerpo se sacudió una última vez, con una fuerza imposible, y luego quedó quieto. Demasiado quieto. Ahora sí, dijo uno. Cierra. No recuerdo haber tomado la pala. Solo recuerdo la tierra cayendo, una capa tras otra, hasta que no quedó nada visible. El olor desapareció. El suelo volvió a verse normal. Mañana no vengas, me dijeron. Ya no eres útil. Me fui sin cobrar. Desde entonces sueño con golpes apagados, con plástico rasgándose despacio. Y con esa frase, siempre la misma. Si cierras, vuelvo. Nunca volví a trabajar de sepulturero. Pero cada vez que paso cerca de un cementerio privado, siento algo empujando desde abajo. Esperando que alguien vuelva a cerrar. Si continúas aquí, suscríbete al canal. Nunca vi el rostro del hombre que enterré mal. Solo su nombre, repetido demasiadas veces. Trabajé 15 años en el cementerio del distrito. 15. Eso te vuelve preciso, no cuidadoso. Aprendes a medir fosas sin regla, a distinguir olores por antigüedad, a saber cuando una familia quiere rezar y cuando quiere irse rápido. Pero también aprendes otra cosa, los errores no siempre se corrigen. El mío empezó con una exhumación. La orden llegó firmada y sellada. No era judicial. No era familiar. Era administrativa. Decía que el cuerpo de Rafael Cornejo, enterrado hacía 6 meses, debía ser retirado y trasladado al osario común. Motivo, irregularidad en el registro. No era raro. A veces los papeles no coinciden. A veces alguien paga menos de lo que corresponde. Yo no preguntaba. Abría la tierra y cumplía. La tumba estaba en una fila nueva, con lápida reciente. Flores de plástico. Foto limpia. Me llamó la atención que nadie hubiera venido a quitarlas. Empecé a cavar temprano, antes de que el sol calentara. La tierra se dio fácil. Demasiado fácil para una sepultura reciente. A los pocos minutos apareció la tapa del ataúd. Ahí sentí algo raro. No miedo. Duda. La madera no estaba hinchada. No tenía marcas de humedad. Parecía recién colocada. Golpeé con los nudillos, sonó firme. Como si nunca hubiera sido enterrada. Abrí. El ataúd estaba vacío. No restos. No ropa. Nada. Solo tierra suelta en el fondo, como si alguien hubiera usado la caja para cubrir un hueco y luego la hubiera vuelto a cerrar. Me quedé mirando, esperando que algo se moviera, que el cerebro acomodara la escena. Nada. Cerré el ataúd, volví a cubrir y regresé a la oficina. La tumba está vacía, le dije al administrador. No levantó la vista de los papeles. Entonces hiciste mal la fila. No. Es esa. Revisá el libro. El libro decía que Rafael Cornejo estaba ahí. Fecha, hora, firma mía. Está vacío, repetí. El administrador suspiró, como cansado. Entonces el error es anterior. Vas a corregirlo. ¿Cómo? Busca el cuerpo correcto. Eso fue todo. Me dieron una lista de 5 nombres enterrados la misma semana. Todos en el mismo sector. Todos con registros inconsistentes. La instrucción era clara: abrir, verificar, corregir.
Abrí la segunda tumba. Cuerpo presente, en descomposición normal. Cerré. La tercera, cuerpo presente. La cuarta, presente. La quinta estaba al fondo, casi contra el muro. La lápida tenía nombre distinto, Rafael Cornejo. Misma foto que la otra. Me arrodillé. El estómago se me cerró. Esto no puede estar así, murmuré. Abrí. El cuerpo estaba ahí, pero algo no cuadraba. La ropa no coincidía con el registro. El traje era más viejo, pasado de moda. La piel estaba seca, retraída. No parecía de 6 meses. Parecía de años. Revisé la etiqueta del ataúd. Otro nombre. Lo entendí tarde, los cuerpos habían sido movidos antes. Reacomodados. Cambiados de lugar. Los registros no estaban mal por error. Estaban mal por corrección. Volví a la oficina con la cabeza pesada. Hay cuerpos cruzados, dije. Esto no es un simple error. El administrador cerró el libro despacio. No hay cuerpos cruzados, respondió. Hay un cuerpo que no debe figurar. ¿Cuál? Me miró por primera vez. El que no acepta el lugar. No supe qué contestar. Vas a volver a abrir la primera tumba, continuó. Y vas a dejarla como corresponde. ¿Está vacía? No para cuando termines. Me entregó otro papel. No era una orden. Era una autorización interna. Sin sello oficial. Sin firma clara. Decía solo, reubicación definitiva. Volví a la tumba vacía cuando ya caía la tarde. El cielo estaba bajo, sin viento. Abrí de nuevo. El ataúd seguía vacío. Me quedé parado, con la pala apoyada, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché algo que no venía de afuera. Un sonido seco. Desde el fondo. Me agaché. La tierra del fondo no estaba firme. Metí la pala y cedió. No había caja debajo. Había un hueco más profundo. Cavé. Apareció una tela enrollada. No manta. No sudario. Algo improvisado. La desaté con cuidado. El rostro estaba cubierto, pero el cuerpo estaba completo. ¿Sin ataúd? ¿Sin identificación? La piel tenía marcas antiguas, como si hubiera sido movido varias veces. Le bajé la tela del rostro. Era Rafael Cornejo. El de la foto. El de las 2 lápidas. Tenía los ojos abiertos. No se movió. No respiró. Pero los ojos no estaban muertos. Estaban fijos. Atentos. Retrocedí. El corazón me golpeaba seco. No es aquí, dije, sin pensar. Ya no es aquí. Los ojos se movieron apenas. No hacia mí. Hacia arriba. Nunca es aquí, dijo, con una voz áspera, gastada. Por eso me mueven. No grité. No corrí. Me quedé. Porque algo en su tono no era amenaza. Era cansancio. ¿Cuántas veces? Pregunté. Las que haga falta, respondió. Mientras sigan escribiendo mi nombre. Sentí frío en la espalda. Si no me anotan, continuó, no descanso. Si me anotan mal, me sacan. El papel manda más que la tierra. Escuché pasos detrás de mí. El administrador se acercaba, sin prisa. ¿Ya entendiste? Dijo. Hay nombres que no pueden quedarse fijos. Está consciente, dije. Esto no es normal. Nada aquí lo es, respondió. Por eso funciona. Me miró. Serra. Reescribimos el libro. Mañana nadie recordará dónde estaba. Miré al cuerpo. A los ojos abiertos. Si cierro, dije, ¿qué pasa? Rafael no me miró. Miró la tierra. Vuelvo a moverme, dijo.
siempre vuelvo. El administrador me extendió la pala. O lo cerrás vos, dijo, o te anotamos con él. La elección no era moral. Era mecánica. Empecé a cubrir. Despacio. Cada palada pesaba más que la anterior. Cuando la tierra cubrió el rostro, los ojos seguían abiertos. Cuando terminé, el suelo quedó prolijo. Correcto. En el libro, esa noche, se corrigieron 2 líneas. Nunca volví a ver a Rafael Cornejo. Pero desde entonces, cada vez que abro el registro y veo un nombre tachado, siento algo moverse debajo del papel, buscando su lugar. El problema con los huesos no es verlos, es escucharlos después. Me asignaron al osario cuando cumplí los 10 años en el cementerio. Decían que era un ascenso. Menos tierra, menos entierros urgentes, menos familias llorando. Solo orden. Clasificación. Limpieza. Mentían. El osario es donde van los restos que ya no importan lo suficiente para ocupar espacio. Huesos sacados de tumbas vencidas, reducciones mal hechas, cajas olvidadas. Allí no hay nombres completos, solo etiquetas parciales y fechas borrosas. Y, sobre todo, silencio. Un silencio que no es descanso, sino acumulación. Mi trabajo era abrir nichos antiguos, sacar restos, limpiarlos y reubicarlos en cajas más pequeñas. Todo de noche, para evitar visitas. Todo rápido, para cumplir cuotas. La primera semana fue mecánica. Guantes, cepillo, bolsa, etiqueta. Aprendes a no pensar en la forma que tuvo ese cuerpo cuando estaba entero. Aprendes a tratar los huesos como material. Hasta que un conjunto no encajó. Era una caja vieja, sin identificación clara. Solo un número escrito con marcador, casi borrado. La abrí esperando encontrar restos fragmentados, mezclados, como siempre. Pero los huesos estaban completos. Ordenados. Demasiado. Cráneo arriba. Costillas alineadas. Fémures paralelos. No era una reducción. Era un cuerpo desarmado con cuidado. Me quedé mirándolo más tiempo del necesario. Algo en la disposición me incomodaba. No era respeto. ¿Era intención? Busqué la etiqueta correspondiente en el libro del osario. El número no figuraba. Revisé varias veces. Nada. Debe ser un error viejo, me dije. ¿Antes anotaban mal? Seguí trabajando. Esa noche, al cerrar, escuché un sonido dentro del depósito. No fue un golpe. Fue un roce seco, como cuando 2 piezas duras se acomodan. Me quedé quieto. El osario estaba cerrado. No había animales. No había viento. El sonido se repitió, más lento. Abrí la puerta otra vez. Alumbré con la linterna. Todo parecía igual. Las cajas apiladas, los estantes, el polvo. Me convencí de que había sido el cansancio y cerré. Esa madrugada soñé con dientes chocando entre sí, sin boca. La noche siguiente, al volver al osario, encontré algo fuera de lugar. La caja sin número no estaba donde la había dejado. Estaba en el suelo, apoyada contra la pared. No había marcas de arrastre. No había caída posible desde el estante. Me agaché. Abrí la tapa. Los huesos seguían completos, pero ya no estaban ordenados. El cráneo había girado. Las mandíbulas estaban separadas. Los dedos de las manos, que antes estaban juntos, ahora parecían abiertos. No me moví. Sentí esa presión en el pecho que aparece cuando algo rompe la lógica mínima que uno necesita para seguir. Esto no es gracioso, murmuré, sin saber a quién. Cerré la caja con fuerza y la devolví al estante más alto. Anoté una marca nueva en el libro, inventando una referencia para que dejara de ser ninguno. Esa noche, al apagar la luz,
escuché claramente el sonido de huesos acomodándose. No rápido. No violento. Con paciencia. No dormí. Al tercer día, encontré otra caja abierta. Distinta. Restos mezclados que yo mismo había limpiado la noche anterior ahora estaban ordenados en una forma reconocible, piernas juntas, brazos paralelos, costillas centradas. Como si alguien hubiera intentado copiar el primer conjunto. Me temblaron las manos. El osario no era grande. No había forma de que alguien entrara sin que yo lo supiera. Nadie más trabajaba de noche. Busqué al encargado. Algo se mueve en el osario, le dije. No levantó la vista. Los restos se acomodan con la humedad. No así. Suspiró, molesto. Escucha, dijo. Hay restos que no aceptan la reducción. Mientras estén contenidos, no hay problema. ¿Contenidos cómo? Me miró por primera vez. Separados. Volví al osario con un nudo en el estómago. Abrí la caja sin número otra vez. El cráneo estaba girado hacia la tapa, como si mirara. Sentí una urgencia absurda de pedir disculpas. No sé quién eres, dije en voz baja. Pero ya estás muerto. El cráneo rodó apenas. No cayó. Giró. El sonido fue seco, definitivo. Retrocedí. Tropecé con una caja abierta en el suelo. Al mirar, vi que los huesos ya no estaban quietos. No se movían como carne. Se acomodaban como piezas que buscan encajar. No era vida. Era persistencia. Entendí tarde, el primer conjunto no estaba incompleto por error. Estaba incompleto a propósito. Faltaba algo. Revisé el inventario. Busqué piezas sueltas, restos sin asignar. Encontré una bolsa pequeña, olvidada en el fondo, fragmentos de vértebras y una pelvis. La etiqueta tenía el mismo número casi borrado. Las manos me sudaban cuando abrí la caja principal y coloqué las piezas faltantes. No por orden. Solo juntas. El efecto fue inmediato. Los huesos dejaron de sonar. El silencio cayó pesado, espeso. Me quedé de pie, respirando mal, esperando algo peor. Nada pasó. Cerré la caja. La dejé en el suelo. Me senté contra la pared, exhausto. No sabía si había hecho lo correcto, pero al menos el ruido había cesado. Al salir, el encargado estaba en la puerta. ¿Ya lo armaste?, preguntó. ¿Qué? El conjunto, dijo. Siempre terminan armándolo. Nadie aguanta el ruido. ¿Quién era? Se encogió de hombros. Alguien que no quiso desaparecer del todo. Esa fue mi última noche en el osario. Pedí traslado. Me fui a entierros comunes, después dejé el trabajo. A veces creo que todo fue sugestión. Pero todavía, cuando paso cerca de un cementerio y escucho algo crujir bajo la tierra, no pienso en fantasmas. Pienso en restos mal separados. En huesos que recuerdan la forma que tuvieron. Y en el error de creer que reducir un cuerpo es lo mismo que borrar a alguien. Nunca trabajé solo. Aunque a veces no hubiera nadie más. En el cementerio de Santa Clara los turnos nocturnos se cubrían de a dos. Decían que era por seguridad, pero todos sabíamos que era para repartir la carga. No la física, la otra. La que se te queda en la cabeza cuando el silencio se vuelve demasiado largo. Mi compañero se llamaba Tomás. Más viejo que yo, manos enormes, voz baja. No hablaba de su vida. No preguntaba por la mía. Hacíamos el trabajo y listo. Con eso alcanzaba. La noche en que todo se torció empezó tranquila. Un entierro atrasado por papeleo, nada raro. Familia ausente, féretro cerrado. Llovizna leve. Tomás fumaba apoyado en la pared mientras yo preparaba la fosa. ¿Oíste?
Me dijo de repente. ¿Qué cosa? Eso. Me quedé quieto. Al principio no escuché nada. Después, muy débil, percibí un sonido irregular, como pasos lejanos sobre tierra húmeda. No venían del camino principal. Venían desde dentro del cementerio. «Será el viento», dije. Tomás negó con la cabeza. El viento no camina en círculos. Seguimos trabajando. No porque no creyéramos, sino porque detenerse no cambia nada. Bajamos el féretro, cubrimos, nivelamos. Todo normal. Pero el sonido seguía, acercándose y alejándose, como si alguien recorriera las filas sin rumbo. Cuando terminamos, Tomás se quedó mirando hacia el sector viejo. «Hoy no deberíamos ir», dijo. «¿Ir a dónde?» «A revisar». Esa palabra no estaba en ningún protocolo, pero ambos sabíamos a qué se refería. A las tumbas recientes. A las que, por alguna razón, siempre había que revisar. Nadie lo pedía oficialmente. Simplemente ocurría. Caminamos juntos, linternas bajas. La lluvia había parado y el aire estaba pesado. El sonido se hizo más claro. No eran pasos exactos. Era un arrastre irregular, como de pies mal apoyados. Llegamos a una tumba abierta de la semana anterior. La tierra estaba removida otra vez, fresca. «No», murmuré. Esta ya estaba cerrada. Tomás se agachó. Tocó el suelo con los dedos. La abrieron desde abajo. Me ericé. Eso no tenía sentido. Pero nada allí lo tenía del todo. El sonido se detuvo. Quedamos inmóviles. El silencio fue tan completo que escuché mi propia respiración, torpe, ajena. Entonces algo se movió detrás de mí. Giré la linterna y vi una silueta entre las lápidas. No corría. No se escondía. Avanzaba lento, desparejo, como si el suelo no fuera del todo sólido bajo sus pies. «No alumbres», susurró Tomás. Pero ya era tarde. La luz tocó el rostro y lo reconocí sin saber de dónde. No porque lo hubiera visto antes, sino porque su expresión era la misma que había visto en otros, una mezcla de espera y reproche. Era un hombre cubierto de tierra seca, con la ropa desgarrada en las rodillas. Los ojos abiertos, opacos. No parecía vivo. Tampoco muerto. «No terminé», dijo. La voz no venía bien del cuerpo. Sonaba como si hubiera pasado por la tierra antes de llegar a nosotros. Retrocedí un paso. Tomás no se movió. «No es tu turno», le dijo al hombre. «Ya te tocó». El hombre inclinó la cabeza. «Nunca me tocó», respondió. «Me pasaron». Sentí un frío que no tenía que ver con la noche. «¿Qué quiere decir me pasaron?», pregunté. Tomás apretó la mandíbula. «Que alguien ocupó su lugar». El hombre dio otro paso. Arrastraba el pie izquierdo, dejando una marca clara en el suelo húmedo. «No cerraron bien», dijo. «Cerraron apurados». Miró la tumba abierta. Me dejaron respirando. Quise correr. No pude. Las piernas me pesaban como si el suelo me sujetara. «Esto no es real», dije, más para mí que para ellos. Tomás me miró de reojo. «No lo es», dijo. «Pero tampoco se va a ir solo». El hombre extendió una mano hacia la tumba. La tierra empezó a hundirse un poco, como si respondiera a ese gesto. «Necesito relevo», dijo. «No aguanto más abajo». «No funciona así», respondió Tomás. «Vos ya estás anotado». El hombre me miró. Directo. Él no, dijo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué yo? «Porque viniste nuevo», respondió. «Todavía te moves fácil». Tomás dio un paso adelante. «No», dijo. «Ya pasó una vez». «No otra». «Pasó porque vos cerraste», replicó el hombre.
Vos elegiste. La frase quedó flotando. Miré a Tomás. Sus manos temblaban apenas. ¿De qué está hablando?, pregunté. Tomás tardó en responder. Hace años, dijo, un cuerpo no llegó completo. La familia apuró todo. Yo cerré igual. El hombre asintió. Yo. Desde entonces, continuó Tomás, a veces vuelve alguien. Siempre vuelve. ¿Y qué hacen?, pregunté. Tomás me miró por primera vez con algo parecido a pena. Lo mismo. El hombre avanzó otro paso. Estaba cerca ahora. Sentí el olor a tierra seca, a encierro largo. Uno se queda, dijo. Otro descansa. No, dije. No voy a. El suelo cedió bajo mis pies. No caí del todo, pero sentí la tierra suelta, blanda, como una boca abierta. Tomás me agarró del brazo. No mires abajo, me dijo. Mírame a mí. El hombre sonrió. No con burla. Con alivio. Siempre es así, dijo. Alguien mira. Tomás apretó más fuerte. Corre, me dijo. Ahora. No lo pensé. Me solté y corrí. No miré atrás. No escuché pasos siguiéndome. Solo mi respiración y el latido descontrolado. Cuando llegué a la garita, me encerré. Pasé el resto del turno temblando, esperando que alguien golpeara la puerta. Nadie lo hizo. Al amanecer, salí con cuidado. Volví a la tumba. Estaba cerrada. Perfecta. Como si nadie la hubiera tocado. Tomás no estaba. Pregunté por él. Nadie sabía nada. En el registro figuraba como retirado hacía meses. Desde entonces trabajo solo. Siempre solo. Y cuando en la noche escucho pasos irregulares entre las lápidas, no corro. Solo me alejo lo suficiente. Porque sé que, tarde o temprano, alguien va a mirar. Y no quiero ser yo. Nunca supe exactamente cuántos cuerpos reduje mal. Solo sé que el cementerio lo sabía. El trabajo extra empezó como empiezan casi todas las cosas sucias, en voz baja y con dinero encima de la mesa. Reducciones fuera de horario, sin registro oficial. Familias que no querían esperar el plazo legal. Otras que no querían dejar rastro. A mí me pagaban por hacer el hueco más pequeño y cerrar rápido. No preguntaba por qué. Me convencía de que la tierra, al final, iguala todo. Las reducciones ilegales se hacían en un sector apartado, detrás del crematorio viejo. Sin cámaras. Sin libro. Solo una lista escrita a mano que se quemaba al terminar la semana. Yo trabajaba solo. Siempre solo. La primera vez que algo salió mal fue con un cuerpo que no correspondía. Abrí la tumba indicada. El ataúd no coincidía con la fecha. Era más nuevo. Pensé que habían marcado mal el lugar. Volví a cerrar y revisé la lista. El número era correcto. Volví a abrir. El cuerpo estaba completo. No correspondía a una reducción. La ropa estaba limpia, el rostro intacto. Parecía dormido. No es el tuyo, murmuré, sin saber por qué hablaba. Lo correcto habría sido cerrar y avisar. Pero en ese circuito no había avisos. Solo retrasos. Y los retrasos se pagaban caros. Seguí. Al levantar el cuerpo para trasladarlo, sentí un peso raro. No físico. Algo que no se dejaba mover con facilidad, como si el espacio mismo se resistiera. Me llevó más esfuerzo del normal acomodarlo. Cuando terminé, el ataúd quedó vacío. Demasiado vacío. Esa noche, al salir, sentí que alguien me observaba desde el sector reducido. No vi a nadie. Me fui igual. A los pocos días empezó el ruido. No era constante. Aparecía cuando estaba solo y trabajando rápido.
Un sonido leve, como uñas raspando madera, pero sin ritmo. No provenía de una tumba específica. Parecía desplazarse. Pensé en ratas. Pensé en tuberías. Pensé en cualquier cosa que no fuera lo evidente. Hasta que encontré un ataúd abierto. No uno viejo. Uno recién cerrado la noche anterior. La tapa estaba desplazada apenas unos centímetros. Lo suficiente para que entrara aire. Miré alrededor. Nadie. Cerré de nuevo y aseguré los tornillos. Me fui sin terminar el turno. A partir de entonces, cada reducción dejó algo fuera de lugar. Un hueso donde no correspondía. Una etiqueta movida. Una tumba que parecía más llena que antes. Y yo también empecé a sentirme distinto. Me costaba dormir. Tenía la sensación constante de que algo me faltaba, como cuando olvidas una palabra importante y no vuelve. A veces me despertaba con tierra bajo las uñas, sin recordar haber cavado. Una noche, mientras trabajaba, encontré una reducción ya hecha. Perfecta. Limpia. Sin que yo la hubiera tocado. El ataúd estaba vacío, reducido a la mitad, como corresponde. Pero la lista decía que yo aún no había pasado por ahí. No, dije. Yo no hice esto. El aire se volvió pesado. El ruido volvió, más cerca. Sentí un dolor súbito en el pecho, como si algo se contrajera dentro. Me apoyé contra una lápida para no caer. Entonces entendí algo que había evitado pensar: las reducciones no estaban incompletas. Estaban acumulándose. Cada cuerpo mal reducido dejaba algo atrás. No huesos. No carne. Espacio. Un espacio que alguien tenía que ocupar. Esa noche fui a la oficina y revisé el archivo viejo. Busqué mi nombre en las listas quemadas, en las anotaciones marginales. Lo encontré varias veces, siempre junto a observaciones vagas: traslado, ajuste, corrección. En una hoja suelta, escrita con otra tinta, había una frase: el sepulturero también reduce. Sentí frío. Volví al sector ilegal decidido a irme. A dejar todo abierto si era necesario. Pero al llegar, vi algo que me paralizó. Una tumba nueva. Sin registro. Sin número. Con mi nombre en la estaca. Retrocedí. Tropecé. El ruido se volvió claro, envolvente. No venía del suelo. Venía de todos lados. No terminé, dijo una voz que reconocí como mía, pero más vacía. Todavía ocupas demasiado. Quise correr, pero el cuerpo no respondió. Sentí una presión desde dentro, como si algo empujara para hacerme más chico. No, susurré. Yo sigo acá. Por ahora, respondió la voz. Pero cada reducción te deja menos. La tumba parecía respirar. El aire entraba y salía lento. Entendí tarde que nadie desaparecía de golpe. Se iba achicando. Perdiendo espacio. Hasta caber donde debía. No recuerdo cómo salí del cementerio esa noche. Solo recuerdo despertar en mi casa, con un dolor constante en las articulaciones y una sensación de encierro que no se iba. Renuncié al día siguiente. Me fui de la ciudad. Pero el cuerpo no volvió a sentirse completo. A veces, al mirarme al espejo, tengo la impresión de ocupar menos lugar que antes. Como si el aire alrededor no me perteneciera del todo. Y cuando paso frente a un cementerio y escucho golpes apagados bajo tierra, no pienso en muertos. Pienso en sepultureros que redujeron demasiado. Y en el espacio que dejaron libre. Nunca pensé que una estaca pudiera equivocarse. Siempre creí que los errores estaban en las personas, no en la madera. En el cementerio de las Lomas yo era el encargado de señalizar. No cavaba, no cargaba ataúdes. Mi trabajo era simple y preciso: colocar estacas, numerar fosas, marcar límites.
Sin mi parte, nada avanzaba. Con mi parte mal hecha, todo se torcía. Me gustaba esa responsabilidad. Era limpia. Ordenada. No tenía que tocar cuerpos. Las estacas se colocaban antes de cada entierro y se retiraban después. Cada una llevaba un número pintado a mano, negro sobre madera clara. Yo mismo las cortaba, las lijaba y las numeraba. Nadie más lo hacía. Por eso noté cuando una apareció donde no debía. Fue al inicio de un turno nocturno. Caminaba revisando marcas cuando vi una estaca clavada en un sector cerrado. No correspondía a ningún entierro programado. Me acerqué con la linterna. No tenía número. Solo una marca, una línea vertical, profunda, como hecha con algo más duro que un cuchillo. La arranqué del suelo. La madera estaba tibia. Pensé en fricción, en humedad, en cualquier explicación que no me obligara a pensar de más. La llevé al depósito y la dejé apoyada contra la pared. Esa noche hubo 2 entierros. Todo salió bien. Las estacas oficiales coincidieron con el plano. Al final del turno, al guardarlas, noté que una más estaba ahí. Otra sin número. No la había traído yo. Sentí una incomodidad seca, sin miedo todavía. Conté las estacas. Faltaba una numerada. Sobraba una sin marcar. Decidí no decir nada. Reemplacé la que faltaba y seguí. A la tercera noche, el problema se repitió. Y esta vez, la estaca sin número estaba clavada junto a una tumba reciente. No encima. Al lado. Como si indicara algo que no debía tocarse. Revisé el registro. Esa tumba estaba correctamente asignada. Nombre, fecha, firma. No había error. Quité la estaca sin número y, al hacerlo, sentí una resistencia leve, como si el suelo no quisiera soltarla. Al arrancarla, la tierra se hundió apenas, formando un hueco estrecho. Me quedé mirando ese hueco más tiempo del necesario. No es nada, me dije. No es nada. Esa noche soñé con números borrándose. Empecé a notar cosas pequeñas. Nombres mal escritos en lápidas nuevas. Fechas que no coincidían con los registros. Estacas numeradas que aparecían 1 metro desplazadas sin razón aparente. Y siempre, una sin número. Empecé a llevarla conmigo. Pensé que, si la tenía cerca, no aparecería en otro lado. La guardaba en el depósito, bajo llave. Aún así, cada noche volvía a encontrarla clavada en algún punto distinto del cementerio. Una madrugada la encontré junto a una tumba que yo mismo había marcado meses atrás. Me acerqué y sentí un mareo leve, como si el lugar me resultara extraño. Leí la lápida. El nombre era el mío. Retrocedí de golpe. Tropecé. La linterna cayó al suelo. Cuando volví a mirar, la lápida tenía otro nombre. Uno común. De esos que no se recuerdan. Me quedé temblando, apoyado en la rodilla. Revisé el plano. Esa tumba no tenía nada que ver conmigo. Me obligué a respirar. Cansancio, murmuré. Turnos largos. Pero la estaca seguía ahí, sin número, apuntando al suelo como un dedo acusador. Esa noche no dormí. Al día siguiente pedí revisar el archivo viejo. Busqué registros de estacas sin número, correcciones, errores de señalización. Encontré algo peor, páginas enteras arrancadas. Huecos en la secuencia. Números que saltaba nadie sabía por qué. El encargado me vio revisar. No busques eso, dijo. Las estacas marcan lo que falta. ¿Falta qué? Lugar. No entendí entonces. La noche siguiente, al iniciar el turno, encontré todas las estacas numeradas en su lugar. Perfectas. Pero había una más, clavada en el centro del camino principal. La sin número. Me acerqué con una sensación de inevitabilidad.
La tomé con ambas manos y tiré. No salió. El suelo se tensó alrededor, como si la madera fuera raíz y no estaca. Tiré con más fuerza. Sentí un tirón seco en los brazos, como si algo tirara desde abajo. Solté. El aire se volvió pesado. El cementerio estaba completamente en silencio. Ni perros, ni viento, ni insectos. No, dije. Yo no. La estaca vibró apenas. No se movió. Pero el suelo a su alrededor empezó a hundirse, formando una marca ovalada. Una fosa incipiente. Entendí entonces, la estaca no señalaba un entierro pasado. Señalaba uno pendiente. No me toca, dije, ya sin convicción. Sentí un mareo fuerte. El entorno pareció alejarse. Miré mis manos. La piel se veía apagada, como si la luz no las tocara del todo. Busqué mi nombre en el registro del día siguiente. No estaba. Busqué en el del día anterior. Tampoco. No figuraba en ningún turno programado. No figuraba como empleado activo. Corrí a la oficina. El encargado no estaba. Sobre el escritorio había una estaca nueva, recién cortada. Tenía un número pintado. Mi número. Salí del cementerio sin mirar atrás. No volví. Cambié de ciudad, de trabajo, de rutina. Pero a veces, cuando paso frente a un terreno baldío o una obra en construcción, veo una estaca clavada donde no debería haber nada. Sin número. Y siento, con una certeza que no se discute, que el lugar me está esperando. Me asignaron a vigilar, no a cavar. Eso fue lo que me tranquilizó al principio. Después de un derrumbe en el sector sur, el cementerio decidió implementar guardias nocturnas. Mi tarea era sencilla, recorrer las filas, revisar que no hubiera hundimientos nuevos y avisar si algo cedía. Nada de palas. Nada de ataúdes. Solo caminar y observar. La primera noche fue aburrida. El aire estaba quieto y el suelo parecía firme. Anoté un par de grietas viejas y seguí. La segunda noche, encontré una fosa que no figuraba en el plano. No estaba abierta. No estaba cerrada. Era una depresión leve, ovalada, como una respiración a medio camino. Me agaché y puse la mano sobre la tierra. Estaba tibia. Anoté el punto y seguí. A partir de entonces, cada noche apareció otra. Nunca en el mismo lugar. Nunca junto a tumbas recientes. Siempre en zonas donde el suelo ya había trabajado, como decía el encargado. Zonas cansadas. Empecé a notar algo más, las depresiones cambiaban. No de lugar. De forma. A veces se marcaban más profundas al inicio del turno y se suavizaban al amanecer, como si el suelo se acomodara solo. La tercera noche, escuché un suspiro. No fue viento. No fue animal. Fue aire entrando y saliendo despacio, desde abajo. Me quedé quieto, la linterna clavada en la marca ovalada. El sonido no se repitió. ¿Anoté igual? No te acerques demasiado, me dijo el encargado cuando le comenté. El suelo se asienta. Respira, dije. Me miró con cansancio. No le pongas palabras. Obedecí. Dejé de tocar. Solo miraba y anotaba. Hasta que una de las fosas se abrió. No de golpe. Se abrió como se abre una herida vieja. La tierra se separó en silencio y dejó ver oscuridad húmeda debajo. No vi ataúd. No vi madera. Solo un hueco profundo que no correspondía a ningún entierro registrado. Me acerqué lo justo para iluminar. El aire que salió estaba frío y olía a encierro prolongado. Cierre inmediato, ordenó el encargado por radio. No investigues. No hay nada que cerrar, respondí. No hay caja. Hubo una pausa. Entonces tapa. Empecé a echar tierra.
La fosa no se llenaba. Cada palada parecía desaparecer, tragada por un espacio mayor. Me sudaban las manos. Sentía un cansancio extraño, como si el hueco me pidiera algo más que tierra. Más, dije, sin darme cuenta. La radio crepitó. ¿Qué dijiste? Nada. Seguí. Cuando el hueco por fin se cubrió, el suelo quedó irregular, blando. Me quedé mirando, esperando que se diera de nuevo. No lo hizo. Esa noche soñé que el suelo se me hundía bajo los pies y que yo no caía. Me quedaba suspendido, atrapado entre capas. La noche siguiente, las fosas eran más. Ya no las contaba. Caminaba y las veía aparecer con el rabillo del ojo. Algunas parecían latir. No se movían. Pero el cuerpo lo sentía. En una de las rondas encontré algo distinto, huellas. No de zapatos. Huellas descalzas, poco profundas, que empezaban en una fosa y se perdían en la nada, como si alguien hubiera salido y se hubiera quedado sin peso. Seguí las marcas hasta un punto donde el suelo estaba intacto. Ahí se cortaban. No, murmuré. No hay nadie. La radio volvió a sonar. Deja eso, dijo el encargado. Anoté y seguí. ¿Cuántas guardias hubo antes que yo? Pregunté. Silencio. ¿Cuántas? Repetí. Las necesarias, respondió. No todas duran. La frase me quedó clavada. A la madrugada, mientras revisaba el sector norte, escuché una voz. No fuerte. No clara. Venía del suelo, de una de las fosas más profundas. Todavía no, dijo. Me agaché sin pensar. La linterna temblaba. ¿Qué cosa? Todavía no cierres, respondió la voz. Falta peso. Me levanté de golpe. Miré alrededor. Nadie. No cierro, dije. Yo solo miro. El suelo vibró apenas. Una presión suave, como una mano empujando desde abajo. Mirar también carga, dijo la voz. ¿Te quedas? Sentí un mareo fuerte. El entorno se alejaba, como si yo estuviera bajando sin moverme. Apoyé la mano en una lápida para no caer. La piedra estaba fría, firme. Me aferré. No, susurré. Yo no soy de acá. Todos lo son, respondió. Solo algunos todavía no entraron. Corrí. No sé cuánto. Llegué a la garita con el corazón desbocado. Me encerré hasta que amaneció. Al salir, el cementerio estaba normal. Las fosas habían desaparecido. El suelo estaba parejo. Fui a la oficina a renunciar. El encargado no parecía sorprendido. Anoté que cerraste bien, dijo. Eso ayuda. ¿A qué? A que no vuelva a abrirse, respondió. Por un tiempo. Me fui sin contestar. Desde entonces evito los lugares donde el suelo se ve demasiado blando. Evito los silencios largos. Evito quedarme quieto. Porque aprendí algo vigilando tumbas. No todo lo que se hunde quiere desaparecer. Algunas cosas solo esperan que alguien se quede el tiempo suficiente para terminar de cerrarlas. El conteo siempre fue lo más importante. Más que los nombres. Más que las fechas. En el cementerio central llevábamos un control estricto, cuerpos que entran, cuerpos que salen, cuerpos que cambian de lugar. Todo debía cuadrar. Si el número no cerraba, alguien pasaba la noche revisando. Casi siempre me tocaba a mí. No porque fuera el más antiguo, sino porque era el que mejor contaba. Nunca me equivocaba. O eso creía. El primer error apareció en una madrugada tranquila. El libro decía 42 ataúdes en el depósito. Yo conté 43. Volví a contar. 43. Pensé en un ingreso no anotado. Revisé el registro de la noche anterior.
Nada. Ninguna llegada fuera de horario. Llamé al encargado. Hay uno de más, le dije. Suspiró. Contá de nuevo. Lo hice. 43. Entonces contaste mal antes, respondió. Anota lo que ves. ¿Y el registro? El registro se ajusta. Eso me incomodó más que el error. Pero anoté. 43. A la noche siguiente, el conteo volvió a fallar. El libro decía 43. Yo conté 44. No era posible. Nadie había traído nada. Nadie había retirado nada. El depósito había estado cerrado. Encendí todas las luces. Revisé ataúd por ataúd. Todos iguales. Madera clara, placa sin nombre visible. No había uno que destacara. Aún así, había uno más. Lo señalé con cinta. Escribí extra en la tapa. Cerré el depósito y avisé. No lo marques, me dijo el encargado. Eso confunde. ¿Confunde a quién? A vos. Esa noche soñé con cajas alineándose solas. El tercer error fue distinto. El libro y el conteo coincidían. 44. Todo en orden. Pero yo estaba seguro de que el día anterior eran 43. Revisé mis anotaciones. Decían 43. El libro ahora decía 44 desde hacía semanas. Las fechas no coincidían con mi memoria. ¿Desde cuándo está este? Pregunté, señalando uno de los ataúdes. Desde siempre, respondieron. Me quedé mirándolo. La madera estaba limpia, sin polvo, como si lo hubieran lustrado. Puse la mano encima. Estaba tibio. La retiré rápido. Esa noche, mientras contaba, escuché un golpe seco desde el interior del depósito. No fue fuerte. Fue preciso. Me quedé quieto. El sonido no se repitió. Es el edificio, me dije. Dilata con la humedad. Seguí contando. Al llegar al final, sentí una certeza incómoda. Faltaba uno. Conté de nuevo. 43. El libro decía 44. Sentí un mareo. Me apoyé en una estantería. Volví a contar. 44. No, susurré. No cambien. El aire se volvió pesado. El depósito estaba demasiado silencioso. Ningún ruido de afuera. Ni viento, ni autos. El golpe volvió a escucharse. Esta vez desde el ataúd marcado como extra. Me acerqué despacio. El sonido venía de adentro. No era movimiento. Era presión, como si alguien apoyara el peso justo para hacerse notar. No, dije. No se abre. El golpe respondió, más fuerte. Retrocedí. El conteo empezó a desarmarse en mi cabeza. Ya no recordaba cuál había sido el número correcto al inicio del turno. Abrí el libro. Las páginas parecían más gruesas. Pasé los dedos. En el margen, junto a las cifras, había anotaciones que no reconocía, escritas con mi letra. ¿Corrección? Ajuste. Recuento. Yo no escribí esto, murmuré. El ataúd golpeó otra vez. 2 veces. Ritmo lento. Me acerqué lo suficiente para leer la placa lateral. No tenía nombre. Solo un número. No correspondía a la secuencia. Era el siguiente. Entendí tarde, el conteo no estaba mal. Estaba creciendo. No hay lugar, dije. Está lleno. El golpe se detuvo. Durante unos segundos no pasó nada. Luego escuché algo distinto, un roce suave, como madera deslizándose. Uno de los ataúdes se movió solo. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para acomodarse mejor. Otro hizo lo mismo. El espacio se reorganizaba.
No, susurré. No así. El ataúd extra se desplazó un poco más. El suelo vibró. Sentí un tirón en el pecho, como si algo me midiera. Falta uno, dijo una voz apagada, desde dentro. Siempre falta uno. Me cubrí los oídos. La voz no se apagó. El que cuenta cierra. La puerta del depósito se cerró sola. La luz parpadeó y quedó fija. Miré el libro. El número había cambiado. Ahora decía 45. No, dije. Yo no. Sentí una presión en la espalda, suave pero firme, empujándome hacia adelante. Los ataúdes se acomodaban con paciencia. Dejaban un espacio justo. Solo uno más, dijo la voz. Después no falla nunca. El mareo fue intenso. Me agarré a la estantería. El mundo parecía más chico, como si el depósito se acercara. No recuerdo cómo salí. Solo recuerdo despertar afuera, sentado en el suelo, con la puerta abierta y el amanecer entrando. El depósito estaba normal. El libro decía 44. Nadie mencionó errores. Renuncié esa misma mañana. Me fui sin mirar atrás. Pero todavía, cuando cuento algo, escalones, monedas, respiraciones, siempre siento que falta uno. O que sobra. Y que, si me equivoco otra vez, alguien va a acomodar el espacio para corregirme. El turno de mantenimiento siempre fue el peor. No porque fuera pesado, sino porque llegaba cuando todo ya estaba resuelto. Mi trabajo consistía en revisar tumbas antiguas que presentaban hundimientos leves. Nada de exhumaciones oficiales. Nada de registros nuevos. Solo abrir lo justo, rellenar, compactar y cerrar. Dejar todo como estaba. Como si nadie hubiera tocado nada. Eso decían. La primera tumba que revisé esa noche pertenecía a un hombre enterrado hacía más de 20 años. El suelo se había hundido unos centímetros, nada grave. Empecé a cavar con cuidado, retirando capas finas. A los pocos minutos encontré la tapa del ataúd. No estaba deteriorada. La madera estaba firme, limpia, como si hubiera sido enterrada hace poco. Me quedé mirándola, con la pala suspendida. No, murmuré. No puede ser. Golpeé con los nudillos. Sonó hueco, pero sano. No era una tapa vieja. Abrí un poco, lo justo para mirar. El interior estaba vacío. No había restos. Ni ropa. Ni polvo acumulado. Solo espacio. Un hueco limpio. Cerré de golpe. Me quedé respirando mal. Revisé la lápida. Nombre correcto. Fecha correcta. Registro correcto. Se movió, me dije. Alguna reducción previa. Pero eso no figuraba en ningún lado. Seguí con la siguiente tumba. Lo mismo. Tercera. Vacía. Cuarta. Vacía. Empecé a sentir una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más pesado con cada tapa abierta. No era miedo todavía. Era desconcierto. En la quinta tumba, al abrir, encontré algo distinto. Había restos. Pero no estaban en el ataúd. Estaban debajo. Un cuerpo completo, envuelto en una tela oscura, acomodado directamente en la tierra. ¿Sin caja? ¿Sin identificación? Me arrodillé. La tela estaba seca. Demasiado seca. Como si no hubiera pasado el tiempo ahí abajo. Le bajé un poco la tela del rostro. Era el mismo hombre de la lápida. Pero más joven. Mucho más. Sentí un mareo violento. No, susurré. Vos ya estabas arriba. El cuerpo no se movió. Pero sentí algo distinto, la sensación clara de que no estaba solo ahí abajo. Miré alrededor del hueco. La tierra tenía marcas,
como si hubiera sido removida varias veces, en capas. Entendí entonces, las tumbas no estaban vacías porque los cuerpos se hubieran ido. Estaban vacías porque habían sido bajados, reubicados. Como si el cementerio necesitara liberar espacio arriba y guardarlo abajo. La radio crepitó. ¿Cómo vas?, preguntó el encargado. Las tumbas están raras, respondí. Los cuerpos no están donde deberían. Silencio. Termina el mantenimiento, dijo. No investigues. ¿Cuántas veces se hace esto?, pregunté. Las necesarias. Miré el cuerpo debajo del ataúd vacío. La tela parecía apretada contra la piel, como si la tierra misma la sostuviera. ¿Y cuándo se detiene? Cuando alguien se queda. La frase me heló. ¿Cómo? La radio se cortó. Sentí un temblor leve en el suelo. No un derrumbe. Un ajuste. Me incorporé rápido. Al hacerlo, vi algo que no había visto antes, una estaca al fondo del hueco, clavada profundamente, sin número. Siempre la misma marca. No, dije. Yo no vengo a reemplazar nada. El aire se volvió denso. La presión en el pecho aumentó. El cuerpo bajo la tela parecía más presente, como si ocupara más espacio del que debía. Alguien tiene que cuidar abajo, dijo una voz apagada. Arriba ya no alcanza. Miré mis manos. Tenían tierra vieja incrustada, más oscura que la de la fosa. Como si hubiera estado cavando allí desde hacía mucho. No soy yo, dije. Yo solo reviso. Todos empiezan revisando, respondió la voz. Después sostienen. El suelo vibró otra vez. Las paredes del hueco se acercaron apenas, como si respiraran. Me obligué a salir. Trepé como pude. Caí de rodillas afuera, jadeando. No miré atrás. Cerré la tumba como estaba. Rellené. Compacté. Dejé la lápida intacta. Seguí el turno en automático. No abrí más tumbas. Anoté mantenimiento completo sin mirar lo que escribía. Al amanecer, salí del cementerio con la sensación de haber dejado algo mío ahí abajo. Renuncié al día siguiente. Nadie me llamó para preguntar por qué. Pero a veces, cuando duermo mal, sueño con capas de tierra superpuestas, con cuerpos acomodándose en niveles que no deberían existir. Y con alguien, abajo, sosteniendo todo. No gritando. No moviéndose. Solo quedándose. El día que dejé de existir fue un martes común. No hubo entierro. No hubo tumba. Solo un cambio de turno. Trabajaba en el cementerio de San Bartolo desde hacía años, siempre de madrugada. Me gustaba porque nadie preguntaba nada a esa hora. Entrabas, hacías lo tuyo y te ibas antes de que llegaran las visitas. El cementerio todavía dormía cuando yo ya estaba cansado. Esa noche me tocó cubrir una ausencia. Un sepulturero no se presentó y el encargado me pidió que tomara su sector solo por hoy. ¿Quién es?, pregunté. Alguien que ya no viene, respondió. Vos cubrí. No me dio nombre. El sector asignado era viejo, con tumbas apretadas y caminos estrechos. Ahí no se enterraba casi nunca. Se mantenía. Se revisaba. Se vigilaba. Empecé caminando despacio, linterna baja, escuchando mis propios pasos. Todo parecía normal. Demasiado normal. A mitad del recorrido encontré una tumba abierta. No una fosa reciente. Una tumba antigua, con la lápida corrida a un lado. Me acerqué. No había tierra removida. No había signos de vandalismo. Solo la apertura limpia, como si alguien hubiera decidido dejarla así. Esto no estaba así, murmuré. Miré el nombre en la lápida. No lo reconocí. Fecha vieja. Ningún registro reciente.
Me asomé. No vi ataúd. Vi escalones. Un descenso estrecho, tallado directamente en la tierra compacta. Bajaban más allá de lo que alcanzaba la luz. Sentí un impulso absurdo de bajar. No curiosidad. Costumbre. Como si ya hubiera hecho eso antes. No, dije en voz alta. No me toca. La radio sonó. ¿Todo en orden?, preguntó el encargado. Hay una tumba abierta, respondí. Parece antigua. Anótala, dijo. Después vemos. Tiene escalones. Silencio. Cerré y seguí, respondió al fin. Ese sector ya está cubierto. ¿Por quién? Otra pausa. Por el que falta. Sentí un frío seco en el estómago. ¿Quién falta? Vos estás cubriendo, dijo. No compliques. La radio se apagó. Me quedé mirando la abertura. Los escalones seguían ahí, inmóviles, esperando. No había viento. No había ruido. El aire abajo era más denso, como si el espacio no quisiera mezclarse con la superficie. Cerré la tumba como pude. Corrí la lápida de vuelta. Me temblaban las manos. Seguí el recorrido sin mirar atrás. A medida que avanzaba, empecé a notar algo raro. Las tumbas parecían repetidas. No iguales, pero parecidas. Misma disposición. Mismos desgastes. Como si el cementerio se hubiera copiado sobre sí mismo varias veces. Llegué al final del sector. Volví hacia la garita. Cuando quise salir, la puerta estaba cerrada. No, murmuré. Yo no cerré. Probé la radio. Sin señal. Miré el reloj. Marcaba la misma hora que al inicio del turno. Volví a caminar. El camino no llevaba a la salida. Me devolvía al centro del sector. La tumba abierta estaba otra vez ahí. La lápida corrida. Los escalones visibles. Ya entendí, dije, sin saber a quién. Esto no es un error. Bajé. Los escalones eran más profundos de lo que parecían. El aire se volvía más frío con cada paso. No sentía miedo. Sentía resignación. Abajo había una sala pequeña, sin decoración. Solo paredes de tierra compactada y una mesa de madera. Sobre la mesa, un cuaderno. Lo abrí. Era un registro de turnos. Nombres. Fechas. Horarios. Todos nocturnos. Algunos nombres estaban tachados. Otros escritos varias veces. Busqué el del sepulturero ausente. Estaba ahí. Repetido durante años. Siempre el mismo turno. Siempre el mismo sector. Al lado, una anotación final, relevo pendiente. Pasé páginas. Mi nombre aparecía al final. Una sola vez. Escrito con tinta fresca. No, susurré. Yo no acepté. Sentí pasos arriba. No rápidos. Medidos. Nadie acepta, dijo una voz. Se cubre. Giré. No vi a nadie. La voz parecía venir de las paredes. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Estar, respondió. Vigilar. Cerrar lo que se abre. Repetir. ¿Y salir? Silencio. El turno no termina, dijo la voz. Solo se hereda. El cuaderno se cerró solo. Sentí el peso del lugar sobre los hombros, como si el espacio me reconociera. Como si hubiera estado incompleto y ahora no. No recuerdo cómo subí. No recuerdo cerrar la tumba. Recuerdo despertar en la garita, sentado, con la linterna encendida. El reloj marcaba el final del turno. Salí del cementerio confundido. Fui directo a casa. A la mañana siguiente, fui a cobrar. ¿Cobrar qué?, preguntó la administrativa.
Mi turno extra, dije. El de anoche. Buscó en la computadora. Frunció el ceño. Usted no figura como empleado activo, dijo. Figura como reemplazo permanente. ¿De quién? Leyó la pantalla. Del sepulturero del sector viejo, respondió. El que no sale. Desde entonces trabajo de noche. No me pagan. No me registran. Nadie me ve entrar. Pero todas las noches bajo a revisar una tumba que nunca termina de cerrarse. Y escribo mi nombre en un cuaderno que ya no tiene espacio. No fue el cementerio el que me llamó. Fui yo el que volvió. Habían pasado años desde que dejé el trabajo. Me fui lejos, cambié de ciudad, de nombre incluso. Durante un tiempo funcionó. Dormía mejor. El silencio volvió a ser solo silencio. Pero hay cosas que no se rompen con distancia. Volví por una razón simple, mi padre. Murió solo, en un hospital público, sin familia que se hiciera cargo. Alguien tenía que enterrarlo y yo sabía cómo hacerlo rápido, sin trámites largos. Conocía gente. Conocía atajos. Cuando entré al cementerio, sentí algo que no esperaba, alivio. El lugar no había cambiado. Las mismas bardas, los mismos caminos torcidos, el mismo olor a tierra húmeda que se pega a la ropa. Era como volver a una casa que uno odia pero entiende. El encargado me reconoció de inmediato. Pensé que no ibas a volver, dijo. Solo por esto, respondí. Después me voy. Asintió. No sonrió. Te voy a dar una tumba libre, dijo. Cerca del fondo. ¿Libre de verdad? Me miró largo. Lo suficiente. Acepté. Cabé solo. No quise ayuda. Mientras la pala entraba en la tierra, sentí el cansancio conocido en los brazos, el ritmo que vuelve solo. No pensé en mi padre. Pensé en el hueco. En hacerlo exacto. Correcto. Cuando terminé, bajé el ataúd. Fue rápido. Cerré. Me quedé un momento mirando la tierra recién acomodada. Listo, murmuré. Iba a irme cuando noté algo raro, otra estaca, a pocos metros. Sin número. Clavada torcida, como con apuro. Sentí una presión conocida en el pecho. No, dije. No ahora. El encargado apareció detrás de mí. Esa no es tuya, dijo. Entonces sáquela. No puedo. ¿Por qué? Porque no marca un entierro pasado, respondió. Marca uno pendiente. Lo miré sin entender. ¿De quién? No contestó. Me acerqué a la estaca. Al tocarla sentí una vibración leve, como un pulso. El suelo alrededor estaba blando, como si alguien lo hubiera trabajado desde abajo. No voy a cavar más, dije. Ya terminé. Nunca se termina, respondió. Solo se intercambia. Me reí, sin humor. No me vas a meter en esto otra vez. No, dijo. Vos volviste solo. La tierra se hundió un poco. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para que entendiera. ¿Qué hay ahí? Pregunté. Un lugar, respondió. Vacío desde hace tiempo. ¿Vacío de qué? De alguien que sostenga. Miré la tumba de mi padre. Cerrada. Correcta. Por primera vez sentí culpa, no por haberlo enterrado, sino por haberlo dejado solo abajo, sin nadie que se quedara cerca. No, dije. Yo no puedo. El encargado se encogió de hombros. Nunca pueden. Pero alguien siempre lo hace. La estaca vibró otra vez. El suelo se abrió apenas, como una boca a medio formar. No quiero desaparecer, dije. No desapareces, respondió. ¿Te quedas? Miré mis manos. Tenían tierra vieja incrustada, más oscura que la que acababa de cavar.
como si hubieran estado allí antes. ¿Y mi padre? Él descansa, dijo. Vos no. La idea me golpeó más fuerte que el miedo. Que alguien descansara gracias a que otro se quedara. ¿Siempre es así? Pregunté. Desde que hay tierra suficiente para tapar errores, respondió. El hueco se hizo un poco más profundo. No caí. Sentí el tirón, la invitación. Respiré hondo. Si entro, dije, ¿esto se detiene? Por un tiempo, respondió. Como siempre. Miré alrededor. Las tumbas. Los caminos. El cielo bajo. Pensé en huir. Pensé en gritar. Pensé en dejar que otro volviera en mi lugar. Pero ya estaba ahí. Me quité la chaqueta. La dejé doblada sobre una lápida. Me acerqué al hueco. No cierres hasta que esté abajo, dije. El encargado asintió. Entré. El suelo me recibió con una presión constante, como un abrazo firme. No dolía. Pesaba. Sentí el espacio ajustarse a mí, exacto, definitivo. Desde abajo, escuché la tierra caer. Despacio. Con cuidado. No grité. No pedí ayuda. Porque entendí algo que nadie me había dicho: el cementerio no castiga. Administra. Cuando todo quedó oscuro, el ruido cesó. El silencio fue completo. Arriba, alguien retiró la estaca. Mi padre descansó. Y yo me quedé. Nunca enterré a nadie esa noche. Y aún así, fue la más pesada de todas. Volví al cementerio por una razón menor. No muerte, no familia, no trabajo. Volví porque alguien había dejado una carta en la puerta de mi casa. Sin remitente. Sin sello. Solo mi nombre escrito con una letra que reconocí demasiado rápido. La carta decía una sola frase. Todavía falta cerrar. No necesitaba firma. Llegué después de la medianoche. El portón estaba abierto, como si me esperara. No había guardia. No había luces encendidas. El cementerio parecía apagado, no dormido. Caminé despacio, escuchando mis propios pasos. Cada sonido rebotaba raro, como si el espacio estuviera hueco. Pasé por sectores que conocía bien y aún así me sentí desorientado, como si las distancias se hubieran ajustado. No vi estacas. No vi fosas abiertas. Todo parecía correcto. Eso era lo inquietante. Llegué al fondo, al límite donde la tierra se vuelve dura y nadie quiere trabajar. Ahí encontré algo nuevo, una tumba sin lápida. No reciente. No antigua. Simplemente, sin cerrar del todo. Me acerqué. El suelo estaba firme arriba, pero al apoyar el pie sentí un leve hundimiento, como una respiración contenida. No voy a cavar, dije en voz alta. No trabajo acá. La tierra no respondió. Me agaché. Toqué el suelo con la palma. Estaba frío. Más frío que el aire. No me corresponde, insistí. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido. No era un hombre. No era una sombra. Era una forma imprecisa, como una persona hecha de espacio mal definido. No caminaba. Se desplazaba. Siempre decís eso, dijo. ¿Hasta que miras? ¿Qué sos? Pregunté. El que queda cuando no hay nadie más, respondió. El turno sin nombre. Sentí un cansancio antiguo, que no era mío. Ya hubo reemplazos, dije. Ya hubo gente que se quedó. Y se quedarán, respondió. Pero falta cerrar esto. Señaló la tumba incompleta. ¿Qué hay ahí? Pregunté. Nada, dijo. Por eso pesa. Me acerqué un poco más. Sentí el tirón leve, la invitación constante. No, dije. ¿No voy a bajar?
No te pedí que bajes, respondió. Te pedí que mires. Miré. La tierra se abrió apenas. No como fosa. Como grieta. Lo suficiente para ver algo imposible, capas superpuestas de entierros, uno sobre otro, sin tiempo entre ellos. Cuerpos que no eran cuerpos, espacios ocupados por ausencia. Nombres borrados, turnos heredados, errores sostenidos. Vi sepultureros. Vi vigilantes. Vi contadores. Vi nombres que había escuchado antes. Vi manos sosteniendo, no saliendo. Esto no termina, dije. No, respondió. Pero se administra. ¿Por qué yo? Porque volviste, dijo. Porque miraste sin cavar. Porque entendiste demasiado tarde. Sentí algo en el pecho, una presión suave. No violenta. Paciente. No voy a quedarme, dije. No esta vez. La figura se quedó quieta. Entonces alguien más va a ocupar el lugar, respondió. Siempre ocurre. ¿Quién? El próximo que vuelva por una razón pequeña, dijo. ¿Por curiosidad? ¿Por culpa? ¿Por amor? Pensé en todos los que habían vuelto alguna vez. Pensé en mí. ¿Y si nadie vuelve? Pregunté. La figura inclinó la cabeza. Siempre vuelven. La grieta empezó a cerrarse sola. La tierra se acomodó con cuidado, como si no quisiera dejar marcas. Esto no es un castigo, dije. Es una trampa. No, respondió. Es un sistema. El cementerio empezó a sentirse distinto. No hostil. Completo. Como si algo hubiera quedado en pausa. ¿Qué querías de mí? Pregunté. Que supieras, dijo. Alguien tiene que saber que no hay final feliz. La figura se deshizo despacio, como humo sin viento. Quedé solo. Esperé. Nada pasó. Me fui antes del amanecer. El portón volvió a cerrarse detrás de mí. Nunca regresé. Hoy escribo esto porque entendí algo que nadie dice en voz alta: los cementerios no guardan muertos. Guardan equilibrios. Y cada tanto, alguien tiene que aprenderlo. No para arreglar nada. Solo para saber cuándo no volver. Este lugar no existe en los mapas. Pero existe en cada historia que no fue cerrada correctamente. Lo que escuchaste no son relatos aislados. Son turnos heredados. Errores sostenidos. Espacios que alguien tuvo que ocupar. Si esta noche sentiste incomodidad, cansancio o silencio pesado, no es casualidad. Algunas historias no buscan asustar. Buscan quedarse. Si este video dejó algo abierto en tu mente, dale like para sellar el relato. Suscríbete al canal, para no caminar solo cuando vuelva a abrirse una historia. Y deja un comentario respondiendo. ¿Desde qué país o ciudad estás escuchando? ¿Qué tema te gustaría escuchar en el próximo relato? El cementerio no se cierra solo. Buenas noches.